Si recuerdas, lo que hemos hecho cuando hemos trabajado con la transformada de Fourier la hemos definido para funciones que estaban en L1 de R. Y para funciones Ln1 de R, ¿cuál era la definición que teníamos? Recordemos que f era una función que estaba en L1 de R, entonces su transformada de Fourier se definía, f gorrito, venía dada por una función f gorrito de cierto w, que era precisamente el 1 partido el pi, la integral entre menos y del f de t elevado a menos w diferencial de t. Esto para todo w que cogiésemos de R. ¿Dónde? ¿Cuál era el comportamiento que teníamos de esta f gorrito? Que esta f gorrito seguro en qué espacio estaba. No teníamos garantía de que estuviese en L1 de R también. Lo que podíamos saber era, es cierto que eran continuas, poníamos un 0 pero abajo y de R, ¿verdad? Es decir, aquellas funciones continuas que en el infinito, ya sean más o menos infinitos, tendían a cero. Vale. Ahora nosotros vamos a mejorar o queremos mejorar ese comportamiento trabajando con funciones que no estén en L1 de R, sino funciones que estén en L2 de R. Y uno puede decir, bueno, pues pone que hay una relación de espacios LP, sí y no. Hay que tener cuidado con cómo es el conjunto que le pongo yo dentro a mi espacio L. ¿Nota? Sí, y es un conjunto. Vamos a poner aquí finito, porque este finito en realidad estamos haciendo referencia a la medida, pero repito, no solemos trabajar tanto con la medida, entonces, vale, si trabajamos, por ejemplo, con un intervalo o un subconjunto sea acotado de R, entonces sí tenemos que, por ejemplo, el espacio L2 de I está contenido en el espacio L1 de I. Claro, en ese caso, si ya hubiésemos estudiado qué ocurre con la transformada de Fourier en L1, diría, si la función está en L2, en particular está en L1, entonces no estoy haciendo algo nuevo. Pero es que esa relación deja de ser cierta cuando el conjunto tiene medida infinita. Y justamente estamos trabajando con transformadas en L1 de R, y R tiene medida infinita. Aquí hablamos de la medida de Lebesgue, etcétera. Piénsalo como la longitud, básicamente. Entonces, claro, el problema es que como en L1 de R y L2 de R esa relación no es cierta, a lo mejor el comportamiento puede ser distinto. Sin embargo, no se tiene esa misma relación entre L2 de R y nuestro espacio L1 de R. ¿Qué es lo que ocurre cuando trabajamos con esos espacios? Que lo que queremos hacer va a ser precisamente ver si hay una diferencia entre el comportamiento en L1 de R y L2 de R. En L1 de R sabemos cómo se define la transformada y le hemos puesto el gorrito. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando cogemos una función de L2 de R. Es decir, ahora, para nuestra definición de esa futura transformada, sea, por un lado, vamos a coger una función f perteneciente a L2 de R, función o de cuadrado integral.
Y lo que vamos a hacer ahora va a ser coger una sucesión f sub n desde n igual a 1 que esté contenida. Y si recuerda, ¿qué buen comportamiento nos hacía falta de una función para garantizar que tuviese transformada de Fourier en L1 de R? Que la función fuese derivable y con derivada continua cuántas veces de orden 2, ¿verdad? Es Dos. decir, Ujú. si yo, por ejemplo, cojo una función de clase C sub 2 de R, tendría garantía de que la correspondiente transformada estaría en L1 de R. Claro, no exactamente, porque para eso te hacía falta un buen comportamiento de quién, de las derivadas. Aquí no tengo ese buen comportamiento de las derivadas. Bueno, vamos a imponerlo. ¿Cuál es el modo más sencillo de imponerlo? Que en realidad solo estén definidas en un cierto intervalo compacto. Es decir, vamos a coger funciones de C, 0, 0. Es decir, nuestro espacio C2, 0, 0 son funciones que son derivables una y dos veces. La derivada, tanto primera como segunda, son funciones continuas y además todas esas funciones se hacen cero fuera de un intervalo compacto. Son nuestras funciones de soporte compacto, pero de clase C2. Claro, entonces obviamente van a ser integrables tanto esas funciones como sus derivadas porque es que solo están definidas en un conjunto compacto y si tengo funciones continuas en un compacto obviamente son integrables. Da igual las veces que las tenga que integrar o a cuánto lo tenga que elevar porque hacemos composiciones de funciones continuas. De este modo, significa que para estas funciones f sub n, para ellas sí puedo calcular la transformada de Fourier normal y corriente. Pero claro, quiero relacionar el comportamiento de la f con las funciones f sub n. Bueno, pues vamos a pedirle un poquito más. Vamos a coger nuestra función de L2, esta sucesión de funciones continuas de clase C2, etcétera, tales que hay convergencia de la sucesión a la función. Es decir, como estamos en el espacio L2, quiero convergencia en L2 y convergencia en L2 implica convergencia en o significa convergencia en norma. Es decir, vamos a pedir que el límite, cuando la n tiende a infinito, de nuestra norma de la f menos las f sub n, en norma 2, sea 0. Que esto sería lo mismo que decir simplemente que f sub n converge cuando tiende a infinito a la f en nuestro espacio L2R. Ese es el comportamiento que me hace falta para definir mi transformada. Entonces, ahora podemos definir esa transformada. Es decir, con esta situación definimos entonces la transformada de Fourier de f en L2DR como, por distinguir un poco lo que habíamos hecho antes, vamos a poner la f caligráfica de nuestro operador, vamos a poner la f aquí. En cuanto a poner paréntesis o no, voy a darnos un poco igual porque como estamos trabajando con normalmente operadores que son lineales, realmente no hace falta que pongamos paréntesis en lineales. Si lo queremos poner, que lo queremos evitar, lo evitamos sin. Por distinguir vamos a ponerlo sin los paréntesis, por decir, a lo mejor si lo ponemos con los paréntesis hacemos la de F1 o vamos a mantener el gorrito para la de F1 y la F caligráfica para la de L2. ¿De acuerdo? ¿Cómo se define esto? Pues va a ser simplemente como el límite cuando la n tiende a infinito, pero no de estas funciones f sub n. ¿Por qué? Porque las funciones f sub n sabemos que converge la función f minúscula. Va a ser el límite de las transformadas f gorrito de las f sub n. Y ojo, porque estamos juntando, estamos definiendo una transformada en L2 como un límite de transformada de L1. ¿De acuerdo? Porque el gorrito hace referencia a la transformada en L1 de R, que sabemos que existe esa transformada en L1 de R porque las funciones f sub n
son todas continuas de clase C2 con soporte compacto, entonces no hay problema en integrar. Y cuando hablamos de este límite hace referencia en L2DR. Es decir, que este límite debemos entenderlo como un límite con respecto a las normas. Pues aquí está mi nueva definición de transformada de Fourier en este nuevo espacio. Entonces, lo hemos hecho de este modo para distinguir el comportamiento que teníamos en L1, aunque estamos recuperando la información de L1. Es decir, no podemos definir la transformada de Fourier en L2DR sin haber definido previamente la transformada de Fourier en L1DR. Tenemos esa mini relación entre ambos elementos. Lo importante es que tenemos un mejor comportamiento y, primero, L2DR de todos los espacios, aunque sea un espacio normado, es un normado que viene inducido por un producto escalar, es decir, pre-hilbertiano. Y resulta que L2 no solo es un espacio pre-hilbertiano, sino que además es completo. Por lo tanto, estamos trabajando con, de todos los LPs, el único que es Hilbert en realidad. Que no está mal, ya que esta asignatura se llama Introducción al espacio de Hilbert. Pues probablemente tenemos uno único de infinitos que es Hilbert. Ahora bien, si además tenemos dos funciones f y g que estén en nuestro espacio de estas clases C200, es decir, privada, segunda, continua, de soporte compacto, entonces, cuando trabajamos con estas funciones dentro de nuestro espacio L2, es decir, con el producto escalar inducido, tenemos que el producto escalar de f y g, ¿le pongo algo o simplemente es el producto escalar de L2, le pongo producto escalar L2 o subíndice 2 o tal cual? Como que se sobreentiende, yo creo, pero bueno. Pone por si acaso L2DR, que alguien se L2DR. Estas funciones, por estar en C200, también existe su transformada de Fourier, o sea que puedo calcular la f gorrito y la g gorrito. Y estas dos funciones también puedo calcular su punto escalar en L2DR. Pues resulta que tenemos exactamente el mismo punto escalar entre la función y las correspondientes transformadas de Fourier de L1DR, pero vistas dentro de L2DR. Claro, en particular, si cojo la misma función, ¿qué ocurre? Que el producto escalar de una función consigo mismo es ¿quién? La norma al cuadrado. Si cogemos justamente la f y la g iguales, tenemos que, en particular, se tiene que la norma de la función f en L2DR coincide con la norma de su transformada de Fourier de L1DR, pero norma en L2DR para cualquier función f que no está ni en L1 ni en L2 a priori, sino que la cogemos la función de C0 o C200DR. Ojo, que este espacio está tanto en L1 como en L2 sin ningún. Entonces la pregunta es, vale, aquí hemos definido una transforma de Fourier en L2 a partir de una sucesión especial de funciones que tienen un muy buen comportamiento, muy facilón, que me permite construir la transformada de L1 que ya hemos visto previamente. Pero tenemos esencialmente una especie de dos modos de transformada de Fourier para funciones de L1 y para funciones de L2. ¿Qué pasa cuando tomamos funciones que estén en L1 y en L2? ¿Qué definición de transformada de Fourier utilizamos? ¿La de L1 o la de L2 a partir de estas sucesiones de C00? ¿O da igual? Lo interesante es que nos dé exactamente igual qué definición utilicemos. Y para eso tenemos un primer resultado, una especie de comportamiento sobre nuestra sucesión. Posición. Una vez que tenemos esos conceptos, queremos estudiar las posibles relaciones que haya. Es decir, sea nuestra función f que esté en f L1 de R intersección L2 de R. Y ojo, estos espacios no son el mismo porque, o no está uno contenido en otro porque estamos trabajando con conjuntos infinitos. Entonces,
podemos encontrar una sucesión de funciones f sub n con n de las naturales que esté en nuestra clase y C200 tal que pasan dos cosas. Por un lado, hay convergencia a f en la norma L2, es decir, el límite cuando la n tiende a infinito de la norma de la f menos f sub n, pero norma L2 de R, es cero. Y también hay convergencia en L1, es decir, el límite cuando la n tiende a infinito de la norma de la f menos la f sub n, L1 de R, también es cero. Es decir, es posible encontrar una sucesión donde el comportamiento en L1 de R y en L2 de R es el mismo hacia la función f. En particular, esto me permite a mí decir que el comportamiento de la transformada es exactamente el mismo en el espacio L1 que en L2. Bueno, no en el mismo en L1 que en L2, sino para funciones que estén en los dos espacios al mismo tiempo. Es decir, como consecuencia, siguiente. Dada f de R, se verifica que cuando cogemos la transforma de Fourier de L1, que la transforma de Fourier de L1 le hemos llamado f gorrito, y cuando cogemos la transforma de Fourier de L2, que le hemos llamado f caligráfica de f, estas dos transformadas son exactamente iguales. Eso es lo guay, que precisamente estamos haciendo algo un poquito más general o cambiando el espacio para pasar de L1 de R a L2 de R. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Hombre, el objetivo es que normalmente a mí lo que me interesa es que trabajamos en nuestros espacios, ya sean pre-hilbertianos o espacios de Hilbert, es tratar de quedarme dentro del espacio. El problema que planteaba o que presentaba la transformada de Fourier en L1 es que si interpretaba esa transformada de Fourier como un operador, el operador partía de L1 de R, pero no volvía a L1 de R, sino que se quedaba en las funciones continuas, no de soporte compacto, sino aquellas funciones continuas que tendían a cero en el infinito. Eso no tenía por qué ser exactamente L1 de R. Cuando trabajamos en L2 de R, con esta nueva definición, lo que ganamos es que volvemos al espacio original L2 de R. Entonces, si interpretamos nuestra transformada de Fourier ahora en L2 como un operador también, vamos a partir de L2 y vamos a llegar de nuevo a L2. Esa es la principal ventaja que tenemos ahora en nuestro espacio L2. Y es precisamente porque L2, de todos los infinitos espacios LP que tenemos, es el guay, el que presenta el mejor comportamiento porque es el único que es un espacio de Hilbert. En los espacios de Hilbert tenemos muy buen comportamiento en comparación simplemente con el espacio. Pasan muchísimas más cosas de las que pasan en el resto de espacios. Entonces, justamente, este es nuestro tema práctica importante, toda la información que tenemos en el espacio L2, que sería el teorema de Plancherel-Parseval. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, precisamente ese comportamiento de la transformada en L2DR, es decir, la transformada de Fourier en L2, bueno, va a poder decirle nombre, nuestra F caligráfica que vaya de L2DR a, y esta es la parte guay, va también a L2DR, de modo que a cada F le asignamos esa transformada F caligráfica de F, resulta que no es un operador cualquiera, sino que esta transformada define un operador
que es unitario en L2DR. ¿Qué es lo guay de los operadores unitarios? Que este operador F caligráfica es un operador lineal. ¿Qué más? ¿Acotado? ¿Y qué le pasa justamente a los unitarios? Que los unitarios tenían una propiedad extra, por ejemplo, que a lo mejor no presentaban los autos juntos. Que es que como tenían que ser forzosamente los operadores unitarios, bijectivos. Ah, bien. Realmente operador lineal, eh, acotado y biyectivo. Que está muy guay porque entonces, si es biyectivo, en particular existe su operador inverso, su f-1, o lo que podríamos llamar nosotros la transformada de Fourier inversa en L2DR. Se llama teorema de Plancherel-Parseval precisamente porque, aparte de todo esto, también se verifica la llamada identidad de Parseval, es decir, y se verifica la identidad de Parseval. ¿Qué nos dice esta identidad de Parseval? Que el producto escalar, la f con la g, coincide con el producto escalar, todo esto es en L2, ¿no? De la transformada la f con la transformada de la g, para cualesquiera f y g que cojamos de L2DR. Claro, en particular justamente porque es acotado. Porque si tomamos la f y la g como la misma función, ¿qué ocurre? Que la norma de la f en nuestro espacio L2DR coincide justamente con la norma de la transformada de la f en el L2DR también, para toda f que cojamos de L2DR. ¿Y eso qué implica? Que hay una constante, en este caso la constante 1. Vale, pues la constante 1 verifica esa desigualdad. Es que es una igualdad. Bueno, vale, pues igualdad es una igualdad. No pasa nada. El único problema que tendríamos a priori es tratar de trabajar con propiedades de esta transformada de Fourier en L2DR. Es verdad que es un límite, ¿vale? Como es un límite, en realidad, ¿qué está ocurriendo? Que podemos estudiar únicamente qué ocurre con la convergencia de la sucesión. Es que tengo que meter convergencia de sucesión. Y el problema de trabajar con esa convergencia de sucesión es que tengo que intercambiar límite con integral. Eso a priori no es tan sencillo de hacer. No siempre podemos hacerlo. Necesitamos propiedades adicionales sobre nuestras sucesiones de funciones. Pero tenemos un resultado que nos dice, oye, es que resulta que ese límite, esa transforma de Fourier, la puedes entender como límite de esa sucesión de función o puedes cambiar un poco el comportamiento tomando unas sucesiones concretas. Y esas sucesiones concretas son sucesiones donde cada vez vas ampliando más el intervalo. ¿De qué modo? Es decir, ¿cuál es la función más sencilla que puedes coger? La que coincide con tu función f, pero le pegas un hachazo y te quedas únicamente con un intervalo. Ahora amplías el intervalo. Claro, conforme voy ampliando el intervalo, cada vez más me voy aproximando más a mi función, porque estoy cogiendo más trozos de función. Tiene todo el sentido del mundo. Justamente eso es el truco de elegir esa sucesión de funciones f sub n. Y eso nos permite, siguiente proposición, expresar las transformadas con los siguientes límites. Posición dada cualquier función f y cojamos de nuestro espacio L2DR para definir su transformada, tenemos que, por un lado, uno, si queremos calcular la transformada de Fourier de L2 en un cierto punto W, claro, uno diría, se supone que es un límite cuando
poner una N mayúscula aquí. ¿Listo? ¿De quién? De esa transformada de Fourier f gorrito, ¿verdad? Y eso sería la f gorrito, es el 1 partido de la raíz de 2pi, una integral. Aquí aparecen las funciones f de t, o f sub n mayúscula de t, ¿no? Por el elevado a menos i de w e integramos respecto de t. Y lo que estamos diciendo es que la idea clásica es tomar esas funciones f sub n de t justamente como la función característica en el intervalo menos n mayúscula de t por la función f de t. Porque de ese modo, cuando sustituimos en nuestra integral, entonces, en lugar de tener que integrar en todo r, lo único que estamos haciendo es integrar entre menos n y n, ¿verdad? Porque en el resto de la integral es cero. Obviamente, conforme la n va aumentando, cada vez más se parece nuestra función f sub n a la función f, porque estamos recuperando más información de la f. Y tenemos nuestra convergencia de la integral. Entonces, podemos escribir justamente, en lugar de mediante la sucesión aquí dentro, el límite lo traspasamos a la integral. Y esta igualdad la entendemos, o este límite, lo entendemos como funciones en L2DR, es decir, en norma. Del mismo modo, quien habla de la transformada, habla de esa transformada inversa, por así decirlo, que sería el qué. Coger la función f de t a secas y decir, oye, es que la f de t que hacía, metía dentro, no la función, sino la correspondiente transformada, ¿verdad? Entonces también podemos pensar esto como el límite cuando la n tiende a infinito del 1 partido s raíz de 2pi por la integral entre el menos n y el n mayúscula de no la función, sino la correspondiente transformada f caligráfica del f de w elevado a i de w, y ahora integramos todo esto respecto de w. Esto en L2DR. Ojo, que parece una tontería de resultado, pero es muy fuerte el resultado en realidad, porque por un lado me está diciendo, esto que tenemos aquí, la parte derecha, la expresión con el límite, es lo que podemos entender como la transformada inversa de Fourier en L2. Y esa igualdad, lo que me está diciendo en realidad, es que tenemos una fórmula de inversión, donde la función f es justamente la transformada de la f. Entonces, la inversa de la f es precisamente la función f original. Todo eso me está diciendo. En particular, gracias a este resultado que tenemos aquí, ¿qué ocurre? Que estamos teniendo las mismas propiedades que teníamos en la transformada de Fourier en L1DR. Entonces, este resultado me dice que el comportamiento de la transformada en L2DR es el mismo que la de L1DR. Es decir, el resultado anterior nos permite obtener los mismos o las mismas propiedades de la transformada de Fourier en L2DR que teníamos en L1DR. Como por ejemplo, lo único que tenemos que utilizar ahora la notación de L2. Si te acuerdas, en L1DR habíamos escrito que si cogíamos la F y multiplicábamos por un AT, para todo A mayor que 0, ¿verdad? Entonces, la transformada de esta función, ¿qué le ocurría? Antes poníamos el gorrito, ahora no vamos a poner el gorrito, sino que tengo que poner la F caligráfica transformada de Fourier de L2 de esta función en el punto W. ¿Qué le ocurría? Que nos quedaba el 1 partido por A 1 partido de A. y nos quedaba la transformada de la f, ¿verdad?
pero ahora tengo que poner Dividida una por A transformada también de la L2, es decir, la f de t, pero evaluada no en el punto W, sino en el punto W partido de patio de A, A. Sí. ¿cierto? Ujú. Esto era para todo A mayor que cero. Pues estas mismas propiedades que teníamos en L1DR las tenemos en L2DR, solo que ahora en lugar de poner el gorrito, lo tengo que escribir con la notación de la F caligráfica, que es la notación de la transformada en L2DR. Y luego es que tenemos un buen operador ahora que empieza en L2 y vuelve de nuevo a L2, no se va a otro espacio diferente. ¿Vale?